Esta es la palabra de Dios. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Recibiré la palabra de Dios en mi mente y mi corazón. Y declaro que mi mente y mi corazón están atentos a ellas. Y al recibirla, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese así mismo de pie y vamos al libro, bendito sea el Señor, vamos al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1, donde se encuentra la porción de la palabra, las 10 vírgenes. Cuando lo tengas me regalas un amén. La palabra se lee en nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Y esta parte, el versículo 13, va dirigido a la iglesia de una manera directa y puntual. Y dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amado Dios y Padre nuestro, cuán bueno, cuán maravillosas son tus palabras. Cuán bueno eres, Señor, muestra de tu amor tus palabras. Concédenos el privilegio, Señor, de oírla y obedecerla. Ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, para agradarte y para edificación de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar. Qué bendición. Mis amados, no sé cuántos de vosotros, de nosotros, hemos oído o hemos escuchado esa frase que dice: no dejes para mañana lo que puede hacer hoy. ¿Quién ha oído eso? Gloria a Jesús. Estamos entonces en la misma página, ¿verdad que sí? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Siempre que practicamos la postergación, terminamos mal. Postergar significa dejar para más tarde. Significa también posponer, aplazar. En un buen cibaeño, yo lo hago ahorita, yo lo hago después. Y siempre que practicamos la postergación, mis amados, debo decirle que siempre quedamos mal. Siempre quedamos feo, porque aparecen imprevistos que nos interrumpen el propósito que teníamos.
La postergación en sí es una interrupción de lo que debe ser nuestra vida ordinaria y normal. El capítulo 24 y el capítulo 25 del libro de Mateo tratan con la escatología, o sea, con los tiempos, y la parusia, que es el retorno del Hijo del Hombre, el retorno de Jesús a este mundo. En el capítulo 24 concluye con la parábola del siervo infiel y el siervo fiel. En esta parábola, el siervo infiel entiende y asume que su amo ha salido y regresará de manera indefinida. No sabemos cuándo. Esto implica, cuando tomamos ese tipo de comportamiento y de actitud, entonces eso trae consigo un sinnúmero de comportamientos que nos obligan a quedar mal siempre. Porque como el jefe no viene, pues yo voy a hacer lo que quiero y cuando quiero. Eso nos obliga o nos lleva o implica a la desobediencia, a la falta de puntualidad, al desorden, al maltrato, al irrespeto, al incumplimiento, entre otras cosas. Sin embargo, Él nos llama, sin embargo, el amo se aparece de manera imprevista cuando no lo estaba aquel siervo infiel esperando. Y el que él se haya adelantado o el que él haya llegado cuando tú no lo esperas, entonces te encuentras desprevenido haciendo cosas que no son propias de un siervo de su Señor. Eso trae entonces, eso tiene su consecuencia y trae como resultado también, castigo, desconfianza, inconformidad y molestias. Y lo castigan duramente casi siempre, llevándolo a lamentarse. Aquel castigo que le dan lo llama o lo lleva a vivir un tiempo de lamento. Y es allí donde dice entonces, o lo que se conoce en la Biblia, los lamentos, los lloros y el crujir de dientes. Solo por no haber estado en la posición correcta. Debo decirle algo, mis amados. En el Cibao se oye mucho decir que cuando los gatos no están, los ratones están de fiesta. En las empresas se suele oír que cuando el jefe no está, los empleados hacen lo que mejor le parece. En la iglesia se suele escuchar que como el Señor tiene 2000 y pico de años que dice que viene y aún no ha llegado, pues yo voy a vivir mi vida como mejor me parece. Y conforme a la porción de la palabra leída en la parábola del hombre infiel del capítulo 24, así que lo hicieron los siervos infieles y fieles, así en el capítulo 25 nos habla de las novias que se habían ataviado, que se habían preparado y habían organizado todo para esperar el novio que venía. Solo que tanto en una como en la otra aparecen personas que son imprudentes. En el siervo infiel aparecen unos que no esperan a su Señor. Y en las 10 vírgenes aparecen unas que no esperan a su Señor, aunque parezca. Fíjese que la parábola de las 10 vírgenes representa la iglesia de Jesucristo. Lo que algunos son o parecen ser, estar esperando al Señor y lo que realmente están esperando al Señor. ¿Por qué digo lo que aparentemente? Porque la Biblia enseña que habían 5 que eran prudentes, que habían preparado sus lámparas, que habían hecho una vida, habían llevado una vida esperando al Señor. Lo que no le interesa en el momento que llegue. Porque ella es tan clara de que si el Señor viene, me voy con Él. Y si no viene ahora, también me iré con Él. Porque yo le estoy esperando. Porque mi vida no la estoy viviendo para cuando
haya una celebración. Mi vida la estoy viviendo en obediencia a la palabra que he recibido de mi Señor. Por tanto, si Él viene ahora o viene más tarde, como quiera me iré con Él, porque yo estoy haciendo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre. Las que son insensatas, dice el Señor, son aquellos que viven como si el Señor no existiera. Aquellos que han recibido las palabras, han recibido el mensaje, pero viven a su modo, viven por libre, haciendo lo que mejor les parece. El Señor dijo que venía, pero estoy muy joven aún. Yo voy a dedicarme a esto ya un poco más tarde. El pastor sí puede, porque ya tiene 50 y pico de años. Ya él sabe que lo de él está al doblar la esquina. ¿Sabes una cosa, amado? Oye, Franklin, esto. Yo he visto muchachitos nacer y morirse. ¿Tú puedes creer eso? Para irse de este mundo solo hay que estar. Para morirse solamente tiene que estar vivo. Lo que tú necesitas saber es dónde tú vas a ir cuando te mueras. Esa determinación, esa decisión nos toca tomarla hoy, porque el día de mañana no tiene garantía. No sabemos quién va a amanecer y quién no le va a amanecer mañana. Hay mucha gente que se acostaron que hoy no le amaneció, no pudieron ver la luz de este día. Y ellos tal vez esperando que Jesús iba a venir y vivieron una vida despreocupado. Pero aquellos que esperaron al Señor, haya venido o ellos hayan tenido que irse, se van a encontrar con su Señor, porque vivieron para agradar al Rey que vive y reina. Vivieron para decirle: Señor, yo hago tu voluntad. Yo no tengo voluntad propia, porque estoy haciendo la tuya, no la mía. Es necesario que la iglesia de este tiempo aprenda eso. ¿Sabe por qué le digo esto, amado? Porque en la iglesia de hoy hay mucha gente que vive en la vida de una manera insensata. Es muchas veces que nos encontramos que en la iglesia de Jesucristo hay gente que creen que el Señor no viene, pero que tampoco ellos se van. Y viven, como decía el Señor en un momento, como ovejas sin pastor. Hacen lo que quieren, se acuestan como quieren, se levantan como quieren y viven como quieren. Mal asunto, amado. Muy mal asunto. Porque lo que somos siervos de Jesucristo, no tenemos voluntad propia. Hacemos la voluntad de aquel que nos llamó. Amén. Amén. Entonces debemos vivir conforme a su propósito, no a mi deseo, a su voluntad, no a la mía. Debemos estar expectantes, vigilantes. Mi amado, dicen en el Cibao que el día más claro llueve. ¿Qué significa eso? Que ahora puedo estar, ahorita pueda de que no esté. Y debo estar preparado para cuando el Señor procure mi alma. Para cuando sea demandado que yo tenga que llegar a la presencia de Dios. ¿En qué condición voy a llegar? ¿Qué estaré haciendo? ¿De qué el Señor va a encontrarme haciendo cuando venga a buscarme? ¿Estaré haciendo su voluntad? ¿Estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo? ¿Cree usted? Vendría siendo la pregunta. ¿Usted cree? No me responda. ¿Usted cree que está haciendo las cosas que Dios quiere? ¿Usted cree que si el Señor viene en este momento se irá con él? Lo voy a poner un poquito más ligero, pero más contundente. Las 10 vírgenes representan la iglesia de Jesucristo. Mi pregunta es: ¿se irá con él su iglesia? ¿Soy iglesia o solamente voy a la iglesia? ¿Soy iglesia? ¿Me estoy manejando como iglesia de Jesucristo? ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿Estoy acudiendo al llamado que recibí? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer? Si el Señor viene a buscar mi vida ahora, ¿con qué se encontrará conmigo? ¿Qué sorpresa Él tendrá de mí?
¿Qué impresión va a recibir al momento de venir a mí a procurar lo que es suyo o lo que se supone que es suyo? Es algo que debemos necesariamente considerar, porque ¿sabe usted quiénes van a ir a la presencia de Dios? Los limpios de manos y también de corazón. Esos que se consideran y se han constituido iglesia, aquellos que han hecho la voluntad del Señor, aquel día cuando suenen las trompetas, esos irán voluntariamente y sin que nada lo detenga, porque están recibiendo, están escuchando la voz de su Señor, y las ovejas escuchan su voz y la obedecen, dice la palabra. Aleluya. El versículo 1 provee la llave de la parábola, cuyo objetivo es en general el mismo como la de la parábola anterior, la del siervo infiel y fiel. Es ilustrar la aptitud y vigilante y estar expectante en la fe, por lo cual los creyentes se describen como lo que esperan su venida. No puedo vivir desapercibido, no puedo vivir mi vida desprevenido. Yo debo estar expectante, a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios me va a decir y al momento en que Dios me vaya a llamar. Debo estar alerta, Randy, porque en un momento cualquiera esto puede terminar para mí. Y si no estoy en la condición correcta, amado, óigame, va a suceder lo que dice la Biblia en mi vida. Va a ser el lamento, el lloro y el crujir de dientes. Y eso no es bueno. Los dientes no rugen porque usted esté contento. Rugen cuando está en apuros serios, cuando está en dificultad, cuando lo que está viviendo te supera, cuando no es aguantable. Ahí viene el llanto y el crujir de dientes. Ahí viene el lamento. Ay, si me hubiese llevado de los hermanos. Ay, si le hubiese puesto atención a la palabra de Dios. Ay, si yo me hubiese sospechado que esto era así. ¿Por qué no le creí a ese varón? Yo creo en la medicina, pero creo en la medicina preventiva. Yo prefiero prevenir que lamentar. Es preferible, por si acaso, dicen en el Cibao, que un yo pensé. Un por si acaso que un yo pensé. Yo pensé que el Señor no iba a venir. No, yo voy a servirle. Si Él no viene, gloria a Dios, pero si viene, gloria a Dios. Estoy preparado para cuando Él decida. Mira, amado, yo recuerdo haberle comentado alguna vez, o no sé si aquí lo comenté, había un pastor que se llamaba Wilson Andrade. Y recuerdo que él y yo participábamos de un ministerio que se llamaba ORAN, Oración, Restauración, Avivamiento a las Naciones. Éramos 500 y pico de pastores. Y recuerdo que aquel día, él siempre muy elegante, muy sonriente como de costumbre, se apareció allí, muy bien vestido. Le digo yo, varón, usted sí está buen mozo. Y dice, no, es preparado para mi Señor. Siempre decía algo parecido. Aquel día llegó a su casa, eran como las 8 de la noche. Y su esposa le decía, viejito. Y recuerdo que ella contaba esto en la funeraria con dolor, con tristeza. Y cuando yo recibí esto, yo no sabía si ponerme contento o si ponerme triste. Terminé poniéndome contento, es la verdad. Ella decía que cuando él llegó, se sentó en la cama y comenzó a quitarse los zapatos. Y ella le decía, viejito, ¿usted va a cenar o se va a tomar la pastilla primero? Y él le dijo, hazme un test, una infusión y tráeme la pastilla. Y cuando ella lo encuentra, ella llega con el té y la pastilla. Él está sentado, imagínense que esa es la puerta,
esta es la cama y él está hablando para esa pared. Y él decía estas palabras: mi Señor, Diosito, tú sabes que yo te estoy esperando. Yo he estado esperándote por mucho tiempo, esperando tu llegada. Yo estoy preparado para irme contigo cuando tú digas, así sea ahora mismo, porque te he estado esperando. Y la señora que está en la puerta oye lo que este hombre dice, dice: pero mi viejito, y suelta la taza, va a la mesita de noche y pone la taza, él está sentado. Y le dice: pero mi viejito, ¿y usted piensa irse y dejarme sola? Y le dice ella, le dice él: es hablando con mi Señor que estoy. ¿No ves que estoy hablando con mi Señor? Y ella se aparta un poco y él vuelve y le dice: Señor, yo te he estado esperando por mucho tiempo. Yo estoy listo para irme contigo cuando tú digas. Y ella vino y lo abrazó, él sentado. Echa para acá, Franklin, párate aquí. Imagínense que yo soy el pastor y ella es la esposa. Abrázame por la cabeza con las dos manos. En ese momento, las manos de él, que estaban así, hicieron así, miren. Y ella se dio cuenta que el hombre se acababa de ir. Usted dirá: vaya coincidencia. No, una diosidencia más bien. Porque esas no son conversaciones que se dan tan seguras y tan frecuentes. Y ese resultado, yo no conozco a más nadie con un capítulo en su vida como este. Yo he oído gente que dice: ¿y por qué no viene el Señor y me lleva? ¿Y por qué no me muero ahora mismo? Y no pasa nada. Pero este hombre tenía una conversación con el Dios de los cielos. Y le dijo: Señor, yo estoy haciendo tu voluntad, esperándote para irme contigo en el momento que tú digas, así sea ahora. Y el Señor lo arrebató y se lo llevó. Cuando oí esto, amado, tenía emociones encontradas, sentimientos encontrados. Le confieso que no sabía si llorar por la partida de mi amigo y de mi hermano, pero terminé gozándome, porque dije: Señor, lo encontraste haciendo tu voluntad y te lo llevaste. A ningún otro lugar él podía ir más seguro y mejor que a tu presencia. Terminé gozándome por aquel momento especial. Y le voy a decir algo, amado: todos los hombres no tenemos la oportunidad de ver un momento, un testimonio como ese. Eso es un llamado de alerta. Claro, usted lo recibe, Franklin, si le parece. Yo lo recibo si me parece. Pero evidencia no me faltan. Si había alguna duda en todas las personas que estaban ahí al oír este testimonio, tenían que haber quedado saciadas. Porque eso no es una casualidad. Todos los días no se ve un evento como ese. Pero el Señor tomó su siervo y se lo llevó. Bendito sea su nombre. En la parábola anterior fue la actitud de un siervo que esperaba a su señor ausente. Y en esta que estamos leyendo hoy, son unas doncellas que esperan al novio para acompañar a la novia hasta la casa de él. Conforme a la porción de la palabra leída en el versículo 1 del capítulo 25 de Mateo, dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Vivir a diario esperando su llegada, haciendo su voluntad, es lo que debe ser ordinario en nuestras vidas. Es lo que debe ser de primer orden en mi vida. Los cristianos debemos vivir el día a día como si fuera el último o el primer día, esperando a su Señor, porque de seguro que al que le dicen: te mueres mañana, comienza a organizar hasta el testamento.
Comienza, yo recuerdo que un pariente nuestro le dijo que se moría el día 10. Se murió el día 10. Pero comenzó a organizar todo. Yo pude ver cómo este hombre, decían los hijos, que él iba organizando todo y poniendo todo en orden. Puso todo en orden antes de irse. Yo sé que si a mí nos dijeran que nos queda solo este día, tendría usted la vida hecha un lío, porque ¿qué voy a hacer ahora? ¿A quién debo llamar? Déjame hablar con mamá, déjame hablar con papá, déjame hablar con mi hermano, déjame poner a cuenta con aquel. No haga fila, varón. No te precipites. Vamos a estar en orden conforme a lo que el Señor espera de nosotros. Vamos a vivir agradando a Dios en todo tiempo, obedeciendo su palabra. Es ahí donde está el secreto de la victoria en Cristo Jesús. En la obediencia a su palabra. Vivir esperándolo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. No esperar a que llegue el gran día para entonces querer organizar cosas. No se trata de eso, amado. No se trata de estudiar para llenar un examen el día y pasar. No se trata de aprender para vivir con sabiduría. Se trata de obedecer a Dios para agradar a aquel que lo hizo todo por mí, que entregó su vida por mí. Dice el versículo 3, que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite con ellas. ¿A qué va? Y le digo una cosa, amado mío, y con tristeza habrá que decir esto, pero en la iglesia de hoy hay mucha iglesia, hay muchas personas que forman parte de esas 5 vírgenes insensatos, que conocen de la palabra, que han recibido el llamado, han oído el mensaje y siguen viviendo por libre. Viven con un pie en el mundo y el domingo venimos a la iglesia. Somos cristianos hoy y mañana no. Somos cristianos frente al pastor o un líder y cuando estamos solos no sabemos ni siquiera qué somos. Dice la palabra de Dios que o eres frío o eres caliente, porque lo tibio lo vomitará de su boca, dice el Señor. ¿En qué posición te encuentras? ¿De qué clase de temperatura tú estás? ¿Estás frío, frío? ¿Estás tibio o está caliente? Tiene que definirte. Porque en el Evangelio, Franklin, no hay media tinta. O soy cristiano o no soy cristiano. Al Señor o le agrado o no le agrado. En mi vida o la vivo para agradar a Dios o no agrado al Señor. Y si no agrado al Señor, ¿a quién? ¿A quién? Hay 2 reinos reales, el cual no podemos dejar de reconocer. El reino de las tinieblas, que el Señor reprenda, y el reino de Dios. Usted tiene que decidir a quién le quiere servir. Tiene que identificar en qué terreno está parado hoy. Porque mañana puede ser tarde. Y no hay tiempo para perder, ni es cuestión de juego esto. Esto no es cuestión de broma, mi amado. No hay tiempo para perder. Sin santidad nadie verá al Señor. Y estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos. No es broma. Si usted se pone y ve lo que acontece en el mundo natural, se da cuenta que lo que la Biblia ha dicho se está cumpliendo al pie de la letra todos los días, una por una, y van cayendo como el efecto dominó. Lo que Dios ha dicho ha ido aconteciendo paso a paso, una tras otra. En cualquier momento te tocan a la puerta. Y no habrá tiempo. Ya cuando ese llamado llegó, no hay tiempo, amado. No hay tiempo. No hay.
Yo tengo que determinar eso ahora. Yo tengo que vivir como el Señor quiere que yo viva ahora, porque no estamos seguros. Mire, yo decía hace un tiempo que cuando era año 1980, veíamos el 2000 como una cosa que no llegaría nunca. Eso se veía lejísimo, Randy. Se veía lejísimo. Óigame, y llegó el 2000 y vamos en el 2021 y parece que fue ayer en la tarde que celebramos la Navidad del 2000. Y el tiempo va volando, transcurre como nunca. Y todas las fechas llegan. La de tu partida y la mía está a punto de llegar. Pero vuelvo y te repito, tiene que saber para dónde va. Tiene que saber qué destino tú quieres. Tiene que saber, o soy iglesia o no soy iglesia. Es necesario tener claro esa parte ya a este tiempo. Porque cada día que pasa, la gente celebra los cumpleaños. No se dan cuenta que cada segundo que pasa, Katy, es otra nueva manera de ir muriendo poco a poco. Va muriendo segundo a segundo, porque no es que nos falta tantos años. Para mí sería una chulería que me den 56 más. No, son 56 menos que tengo de lo que Dios había pautado. Es acercándome al día que me toca partir a su presencia. Es acercándome a eso que estoy. Y por tanto debo entender que me queda poco aquí. Lo voy a dedicar para agradar a mi Señor, así me cueste la vida. Total es de Él. La voy a dedicar para agradarlo a Él. Voy a vivir mi vida segundo a segundo queriendo agradarlo. No es que voy a ser un angelito, porque vivo en este mundo y soy un ser humano y peco y tengo debilidad. Pero mi compromiso es vivir queriendo hacer la voluntad de Dios y hacerla así no me guste o así me vaya forzado. Pero aquellos que obedecen la palabra de Dios, aquellos que resisten el enemigo y su acechanza, aquellos que se mantienen firmes y que están esperando en el Señor, van a recibir la corona de vida, van a ser bendecidos, van a ser premiados por la eternidad, mi amado. Aleluya. Por la eternidad vamos a ser bendecidos. No será solo cuestión de un rato, va a ser por siempre. Wow. Dice el versículo 4: más las prudentes tomaron su aceite y sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire, en la vida del cristiano siempre aparecen momentos de debilidad y de baja espiritual. No hay uno que no la haya tenido. Ahora bien, puede haber baja espiritual, pero no descuido. Atento a esto. Usted puede tener una baja espiritual, pero no puede vivir descuidado, porque en ese momento de baja espiritual viene el enemigo, aprovecha ese momento y te da un knockout técnico y te tumba. Cuando usted tenga depresión, cuando sienta que no quiere leer la Biblia, cuando sienta que no tiene deseo de ir a la iglesia, no te desprevenga, varón. Ponte de pie y di: yo voy para allá porque yo voy a agradar al Señor. El enemigo no me va a agarrar en sospecha. Yo voy a estar alerta. De eso se trata, mi amado. Puedo tener una baja espiritual, pero no voy a dejarme vencer. En ese momento voy a echar mano de las palabras y voy a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mi Señor ha dicho que el que no tiene fuerza, Él se la multiplica. Y yo voy a hacer esa palabra mía y me voy a revestir de poder y voy a contrarrestar las acechanzas del diablo. Que se Dios reprenda. Porque Jesús y yo somos más que vencedores. El Señor me hizo más que vencedor. Cuando la Biblia dice que Jesús dijo que mayores cosas que yo harán, no es que yo voy a tener la capacidad de hacer milagros como Él. No. Dios me libre creerme una cosa como esa, un atrevimiento tal. Compararme con Él es demasiado, un irrespeto incluso. Pero cuando Él dice eso,
es porque nosotros viviremos en una carnalidad en la cual debemos superarnos. Él no la tuvo que superar porque Él era santo, santo, santo. Mientras tanto nosotros somos inmundos si la gracia de Dios no nos acompaña. Entonces yo tendré que enfrentar cosas grandes en mi vida personal y carnal para superar la acechanza del enemigo. Tendré que estar vigilante de mi vida espiritual para que el enemigo no me sorprenda. Tendré que vivir haciendo la voluntad de Dios para que mi vida sea un acto de que llegue a la presencia de Dios como olor fragante, que mi vida sea un devocional para mi Señor. De eso se trata. De eso se trata, mi amado. Bendito sea su nombre. No podemos vivir como si el Señor no viniera. No podemos vivir como si nada estuviera pasando, mi amado. Debemos vivir expectante y cuidando lo que Dios te ha dado. Porque lo que Dios me ha dado no me lo puede dar nadie. Por más que mi hijo Harold quiera, el pastor Harold Díaz me quiere y me ame, por más que Fanny me ame, por más que Marianela me ame, en ellos yo no encuentro salvación y vida eterna. Eso solamente me lo da mi Señor. Ellos estarán aquí igual que yo, de manera pasajera. Decía un amigo, aquí todo el mundo es pasajero, hasta el chofer es pasajero. De aquí se van todos. En la manera que nos vamos, es la que tú tienes que decidir. El destino de tu partida que tú tienes que identificar ahora. Planificar tu llegada. Porque de que nos vamos, nos vamos. El asunto no es que me voy, es cómo voy a llegar. El asunto está en cómo voy y cómo quiero llegar. Ahí es que está el secreto, no en la partida. En la manera que me recibirán allá. Habrán unos que le dirán: pasa al gozo de tu Señor. Los que son real iglesia, los que tienen claro que han sido llamados y que son considerados real sacerdocio, nación santa, esos tendrán la oportunidad de oír al Señor decirle: pasa al gozo de tu Señor. Aleluya, aleluya. Deseo oír eso al momento de llegar a la presencia del Señor. Deseo oír eso. Para oír eso necesito vivir una vida comprometida en agradar a Dios en todo tiempo. Porque sin la santidad que Él demanda de mí, no veré al Señor. Por más bonito que tú me veas, por más agradable que a usted le caiga, a mi Señor no veré si no llevo una vida agradable a Él. Amén. Tiene que tener claro eso, amado mío. Todos tenemos que tener claro eso, iglesia. Bendito sea el Señor. Dice: y a la medianoche se oyó el clamor. Oiga bien. El versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Los estamos esperando. Hay un clamor en este mundo, en este tiempo hay un clamor. Déjeme decirle, mi amado, que nunca se había predicado tanto el evangelio como ahora. Nunca se habían utilizado tanto los medios para anunciar la venida de Cristo como en este momento. Hay un clamor en el mundo. ¿Por qué no lo escuchas? Abre tu sentido, abre tus oídos. Porque hay un clamor, hay un ruido. Hay un ruido que es notorio. Hay mucha gente partiendo de este mundo, unos con Cristo y otros sin Él. Los que se van sin Él, tendrán sorpresa. Yo no. Si usted vive haciendo la voluntad de Dios, usted no tendrá sorpresa, porque yo sé para dónde voy. Yo soy iglesia. La promesa del Señor me han alcanzado, dirá usted. Si yo soy iglesia, esas sorpresas no me van a dar. Ahora bien, si usted está en la iglesia y solamente viene a la iglesia y usted no es iglesia, usted va a ser sorprendido. Yo creía, yo pensé, tanto que me lo dijeron allá. Entonces vendrá la sorpresa. Y ahora ya no tengo oportunidad, ya no tengo tiempo. Es por eso que hay que vivir ahora haciendo la voluntad de Dios. Esto no es más que un ensayo, hermano.
con relación a lo que va a pasar en la eternidad. Esto es simplemente un ensayo. Nosotros debemos vivir como las vírgenes prudentes, preparados, viviendo, esperando a nuestro Señor. Amado, no es juego, no es broma. Esto no es un cuento de hada. Esto no es un cuento de hada. Esto no es una broma, Franklin. Esto es una realidad que debemos considerar en serio. Dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Esto pone en evidencia el descuido. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mire, ahí yo diría, ¡ay! Oiga bien, lo voy a leer otra vez para que usted entienda el ¡ay! Mire, dice el versículo 10, y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. El Señor llegará sin anunciar y encontrará este mundo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, casándose entre sí, bebiendo entre sí, bailando entre sí, jugando entre sí, perdiendo su vida en cosas vanas y pasajeras, olvidándose de la venida del hombre, y cuando vengan a darse cuenta, la puerta está cerrada. Entonces usted que le tocó entrar va a decir, ay, se lo dije a papá, se quedó mi madre, se quedó mi esposa, se quedó mi esposo, se quedaron mis hijos, se quedó mi hermana, se quedó mi vecino que tanto quería. Ay, si yo hubiese sabido. Y a ellos entonces en cambio le esperará algo peor, no solo un lamento. Yo recuerdo, mi amado, creo que le he dicho esto alguna vez. Yo tenía un amigo que era un artista en Santiago y él se enfermó y él se fue a la presencia del Señor sin Cristo. No te imaginas el dolor que eso me dio. Se llamaba Rodolfo Reyes, un artista del humor de Santiago. Era el que hacía el papel de un muerto en un ataúd. No sé si usted lo llegó a ver alguna vez. Y me dolió su partida, porque yo sentí que yo debía hacer algo que no hice. Debía hacer algo. Yo espero en el Señor que él haya recibido al Señor en su corazón y haya partido a su presencia y no a otro lugar. Pero es triste cuando tú y yo podemos hacer algo por alguien y después tenemos el reclamo en nuestro interior. Por eso debemos los hijos de Dios vivir como soldados, haciendo la voluntad de mi Señor, haciendo posible que la palabra llegue al donde está la necesidad, a esos corazones sedientos que están secos, sin Dios y sin esperanza. Aquellos que tienen problemas para bombear, hay que ir, porque aunque se ven vivos, están agonizantes. ¿Usted ha visto los perros que andan con una cadena corriendo en la calle? Ellos creen que están sueltos y andan con la cadena al cuello. En cualquier momento alguien le pisa la cadena y se dan cuenta que siempre han estado amarrados, que solo han tenido un momento de libertad. Usted y yo decidimos qué tan largo debe ser ese tiempo de libertad. Tenemos que pensar en eso, mis amados. Mire, todo en la vida tiene sus normas. La Biblia enseña que nadie inicia una construcción sin antes sentarse y planificar. En el camino del Señor es lo mismo. Debemos identificar que hemos sido llamados. Debemos identificar que el Señor ha mandado un mensaje. Debemos identificar que hemos recibido ese mensaje. Y debemos identificar cuál es el destino de nuestra vida y sentarnos a calcular qué debo hacer para cuando ese momento llegue. Si voy a seguir viviendo mi vida por libre,
si voy a hacer lo que el mundo está haciendo, si me voy a meter entre Sodoma y Gomorra y formar parte de ellos, o voy a ser parte de los 4, de los 3 que salieron. ¿En cuál de ellos estaré yo? Necesario entender eso. Necesario. Es cuestión de vida o muerte. Dice el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo que no le conozco. ¿Por qué no me conoce? Porque las ovejas oyen la voz de su pastor y la obedecen. Pero oiga bien, ¿quiénes oyen la voz de su pastor? Las ovejas escuchan la voz de su pastor. Si el Señor Jesús no es mi pastor, el llamado lo he entendido por demás. No necesito eso. Eso no es para mí. No es mi tiempo. Yo soy muy joven todavía. ¿Ya qué voy a hacer con eso? Eso es para ustedes que están todos desfasados y viejos. Y eso es para gente pasado. Pasado. No, varón. No, varón. No, varón. El mundo pasa y sus deseos, pero lo que hacen la voluntad de Dios son como el monte de Sión, que permanecen para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre. Aleluya. Y esta parte quiero que la tengamos claro hoy día. Dice el versículo 13: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Ay, papá. Ay, papá. Debo decirle esto, mi amado. Mire, la gente cuando tiene perfecta salud, yo doy gloria a Dios por las enfermedades, ¿eh? La gente cuando tiene perfecta salud vive como si no necesitara de Dios. Vive su vida despreocupada, viviendo como le place, caminando para donde quiere, en su agenda por todas partes, como decía el pastor que estaba aquí anoche, en su agenda hay de todo, menos un tiempo para su Señor. Yo soy un hombre joven, yo soy un hombre fuerte, yo estoy robusto, rozagante, rosadito, yo estoy lleno de salud, yo no necesito mucho de eso. Para morirse solo hay que estar vivo, Valeria, ¿tú sabías eso? Y se mueren los viejos y los niños. Oiga esto otra vez. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Puede que el Señor venga dentro de 2000 años más, pero es posible que yo tenga que partirme sin que Él haya venido. Para la una o para la otra debo estar listo.